Ondas de Tinta, por Elic Troconis. La emisión de hoy: si quieres que un libro esté bien escrito, escríbelo tú mismo. Muy buenas noches, seguidores de Ondas de Tinta, y bienvenidos una vez más a este espacio radiofónico en el que nos proponemos hablar de la literatura y de todo lo que esté relacionado con ella. Como ustedes lo recordarán, en las últimas semanas hemos hablado del género policíaco. El día de hoy no es la excepción. Sin embargo, en una primera parte de la emisión hablaremos de algo que está relacionado con historia y con filosofía. El tema concreto es la sofística. Para esto, remontémonos varios siglos ya. Situémonos en el siglo V antes de nuestra era, es decir, los 400 antes de nuestra era. ¿Qué sucedía aquí? Bueno, es una etapa realmente importante para el desarrollo del ser humano en general. ¿Por qué es importante? Porque hay una ruptura con cierta concepción que se tenía en ese momento. ¿Qué se pensaba pues en esta época? Se creía, por una parte, algo muy particular en cuanto al conocimiento. Se tenía la concepción generalizada de que el conocimiento era único y exclusivo de los dioses, y que aquellas personas en la tierra que tenían acceso a él era porque tenían un vínculo particular con las divinidades. Así pues, solo los reyes o los sacerdotes, a través de herramientas como los oráculos, podían tener acceso al conocimiento. Sin embargo, en esta época, siglo V antes de nuestra era, cambiará esto. Sucederá que hay un grado importante de desarrollo y se va a pensar que ya no es solamente la divinidad quien tiene conocimiento, sino el hombre. A partir de este momento, el hombre va a ser centro y medida de todas las cosas. El hombre también va a producir conocimiento, va a tener acceso a él y va a poder difundirlo. Esto llevará a algo que nosotros hemos visto en nuestras clases de historia sin haber realmente entendido muy bien. Nuestra maestra de historia nos hablaba de las polis griegas, de las ciudades-estado griegas. Bueno, esto obedece a este desarrollo particular del ser humano, a esta concepción de la autoinstitución del ser humano. Ya no está regido por divinidades, sino por sí mismo. Y aquí veremos cuestionamientos muy serios en torno a diversos temas, y surgirá, entre muchas otras cosas, esta corriente que nosotros denominamos el día de hoy la sofística. Tenemos sobre todo muchos prejuicios negativos acerca de los sofistas, y esto es porque se habla mucho de que Aristóteles combatió a estos hombres fraudulentos que utilizaban la palabra para manipular el discurso y para crear lo que él llamaba falacias. Sin embargo, vale la pena acercarnos desde otras perspectivas a los sofistas. A partir de ahora, lo que digamos acerca de ellos está basado en dos artículos particulares que fueron encontrados en el blog titulado Mileto. Es un blog desarrollado por el filósofo mexicano Ricardo Mazón Fonseca, y nosotros hemos tomado dos artículos para la siguiente información. El primero de ellos se titula ¿Qué es un sofista? Y el segundo, la educación sofista. En estas entradas, Ricardo Mazón nos habla de las notas positivas de los sofistas. Y así, por ejemplo, encontramos que tenían realmente profesionalismo, estudiaban el lenguaje, tanto la retórica y la filología, practicaban también un humanismo y realizaban una reflexión sobre lo divino, así como una crítica de la sociedad y de la cultura. Vaya, hasta este momento no nos parecen malos como muchas veces se piensa. Y podemos hablar de una primera generación de sofistas, entre los que destacan Protágoras, Gorgias, Hipias y algunos otros. Debemos señalar también que no solo realizaban estos estudios, los sofistas no se limitaban al estudio, sino también abarcaban la enseñanza. Y había métodos muy distintos de enseñanza, así como temas diversos en lo que enseñaba cada uno de estos sofistas. Así, por ejemplo, encontramos que Protágoras enseñaba fundamentalmente oratoria y política. Hipias, por su parte, impartía cálculo, astronomía, geometría y música. En el fondo, todos estos sofistas buscaban una cosa: alcanzar el arete, o la arete. Este es un término griego que se refiere a la excelencia como tal. En términos simples, podemos hablar de una excelencia intelectual, una excelencia también física e incluso espiritual.
Alcanzar esta idea de la excelencia era sumamente importante en la concepción griega de aquella época. Ahora bien, en cualquiera que fuera el método de enseñanza y cualquiera que fueran los temas enseñados, los sofistas utilizaban discusiones, lecturas, conferencias, tanto en público como en privado, para enseñar a sus aprendices. De tal manera que el discurso como tal se volvió algo sumamente importante. Muchas veces los sofistas enseñaban a sus alumnos ciertos temas acerca del discurso per se. En otras ocasiones, cuando no lo hacían, de cualquier manera, por la importancia del discurso, se terminaba por estudiarlo. De aquí surge este dominio, esta idea del dominio que tenían los sofistas sobre el lenguaje, sobre la retórica y la oratoria. Y nace también esta concepción de que, más allá de saber utilizarlo, lo manipulaban en cuanto a sus intereses. Si bien hoy suele atacarse a los sofistas, Ricardo Masson señala en sus artículos que en aquella época, durante la antigüedad, no se estableció una postura de que no fueran filósofos o de que fueran malos filósofos. Eran filósofos al fin y al cabo. Sin embargo, ciertos grupos y ciertos filósofos en particular sí atacaron los métodos sofistas, y entre ellos encontramos a filósofos que ya nos resultan mucho más conocidos a nosotros, como Platón y como Aristóteles. Aristóteles se dedicó a estudiar y a centrar bases del discurso y de la argumentación. Aristóteles era de la idea de que los sistemas utilizados por los sofistas no eran realmente correctos, que no partían de bases reales, de bases verdaderas y que no llevaban por lo tanto conclusiones válidas. De tal manera que Aristóteles dedicó gran parte de su obra a sentar las bases lógicas en las cuales debiera sentarse todo juicio. Así pues, Aristóteles habló de operaciones conceptodoras, de premisas, de conclusiones. A él debemos esto que nosotros llamamos hoy en día lógica aristotélica, y estableció, por ejemplo, los requisitos necesarios para que un juicio fuera válido. Habló de los silogismos que tan familiares nos suenan y algunas otras cosas. De tal forma que Aristóteles escribió libros enteros para que otras personas pudieran hacer un uso correcto del razonamiento, llegar a conclusiones válidas y poderlas expresar de manera apropiada. Un libro para que otros libros, otros discursos fueran correctos. Con esto dicho acerca de los sofistas y de Aristóteles, pasemos ahora a analizar a otro personaje que en el estudio del género policíaco nos parecerá un poco más familiar. En algún momento hablamos de G.K. Chesterton, un hombre que, como lo recordarán ustedes, es de origen inglés y que escribió novelas policíacas y también críticas literarias de este género. Ahora bien, podremos pensar que Chesterton no tiene nada que ver con los sofistas, ni siquiera algo que ver con la filosofía, pero nos sorprenderá ver que sí está relacionado de varias maneras. Y para esto nos sirve muy bien un ejemplo que escribió en un artículo titulado El detective divino, que dice lo siguiente: una novela de detectives describe por lo general a 6 personas vivas que discuten sobre cómo pudo morir alguien. Un libro de filosofía moderno describe por lo general a 6 muertos discutiendo cómo es posible que alguien siga con vida. Este es un ejemplo clásico de la característica humorización que Chesterton imprime siempre en sus textos. Pero pasando a algo que podremos relacionar con lo que ya hablábamos acerca de Aristóteles y de su ataque contra la filosofía, su manera de sentar bases realmente racionales, recae en un texto titulado Principios del relato detectivesco. Chesterton publicó este artículo en 1922 y en él se quejaba amargamente de que hasta ese momento nadie había escrito acerca de cómo escribir un relato policíaco. Nadie había hablado de cuál era la estructura del mismo, cuáles eran sus reglas o cuál era el estilo que debía seguirse. Nadie ha escrito, decía Chesterton, ese libro que cada día espero ver en los estantes de las librerías titulado Cómo escribir un relato de detectives. Seguramente, pensamos nosotros, Chesterton se cansó de esperar, porque para 1925 él escribió un ensayo titulado de esa misma manera, Cómo escribir un relato de detectives. Y en él, por supuesto, se abordan todos estos problemas que Chesterton deseaba que alguien más abordara. Vemos pues un ejemplo de alguien que considera que hace falta un libro en particular, que desea ver este libro en librerías, desea consumirlo, comprarlo, leerlo y releerlo tal vez, pero lo necesita tanto que no se va a quedar sentado esperando a que alguien más lo haga, sino que lo va a escribir él mismo.
Por supuesto que esto lo podemos relacionar con lo que Aristóteles hizo en relación con la sofística. Él sabía que debía haber un método, él sabía que debía haber ciertas reglas y una estructura muy particular. Por lo tanto, en varios libros describió esto que él concibió como la estructura correcta, como el método correcto. Chesterton y Aristóteles en este sentido harían algo similar, cada uno por supuesto en condiciones y circunstancias diferentes, pero con objetivos muy similares. Ahora bien, para cerrar con esta cápsula, haremos una cita muy particular, una cita que se le atribuye a Benjamin Disraeli, quien fue un político y escritor inglés del siglo XIX. Entre sus obras literarias encontramos algunos títulos como Coningsby, Seville y también Vivian Grey. Pero es una sola oración suya la que nos interesa, una oración que dice lo siguiente: cuando necesito leer un libro, lo escribo. No podría ser más sencillo y no podría concluir de mejor manera esta cápsula. Estamos ante una concepción en los 3 ejemplos que hemos dado de no sentarse a esperar un libro, de no esperar a que alguien escriba eso que queremos. No, aquellas historias que queremos ver en la literatura, aquellos métodos que creemos que son indispensables para la ciencia, escribámoslos nosotros. No nos quedemos de brazos cruzados. Nosotros mismos satisfagamos nuestros propios deseos. Nosotros mismos demos vida a lo que queremos ver. Esto fue Ondas de Tinta, por Electroconis. La emisión de hoy. Si quieres que un libro esté bien escrito, escríbelo tú mismo.